Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Qué hermosa palabra, iniciar escuchando esta palabra de ánimo diciendo, yo tengo planes para ti, para cada uno de los que estamos aquí, dice el Señor, y esos planes son planes de bienestar, no de calamidad. Porque fíjate, a mí me lleva este verso a recordar algo que Hugo nos ha dicho en muchas ocasiones. Hay tribulaciones por las que no estamos diseñados a pasar y Dios no quiere que pasemos por ellas. Sin embargo, hay otras en las que por circunstancias y porque en la soberanía de Dios atravesamos, Dios en medio de esas circunstancias difíciles está con nosotros. Y fíjate que Él siempre está con nosotros haciendo que las situaciones adversas obren para nuestro bien. En Romanos 8:28 dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, si tú estás pasando por una situación difícil, ten en cuenta y ten presente y recuerda esta promesa que está ahí en Jeremías 29:11. El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad para cada uno de nosotros. Y esta palabra, quiero decirte que llama mucho mi atención porque es una palabra que Dios envía a la nación de Israel a través del profeta Jeremías en un tiempo muy parecido al que estamos viviendo. Estaban a punto de salir de un periodo de esclavitud, de un periodo de exilio e ir a un periodo de libertad, pero se veía incierto. Había muchas preguntas. ¿Cómo será esa libertad? ¿Cómo será ese nuevo camino? ¿Habrá desafíos? ¿Habrá peligros? ¿Qué es lo que viene? Y el Señor le dice a Jeremías, recuérdale esto al pueblo, que yo tengo planes para ellos, lo afirmo, imagínate que el Señor te diga, Gerardo, lo afirmo, ¿no? Lo afirmo y son de bienestar, para darte ese futuro y esa esperanza. Y es ahí donde empieza esta nueva historia para el pueblo de Israel. Y a veces, aunque tengamos, como decíamos hace un momento, estas promesas allí para nosotros, sucede algo. Empezamos a ver el futuro, empezamos a ver el camino nuevo y empezamos a verlo como realmente es. Tal vez se ve incierto, tal vez hay cosas en ese camino que nos atemorizan. Tal vez hay cosas en ese camino que las vemos como grandes gigantes y ¿sabes qué? Cuando vemos la realidad desde una perspectiva equivocada o como hace rato oraba Héctor, con una visión no muy clara, tenemos una visión distorsionada. Y ¿sabes qué? A veces esa visión distorsionada nos hace ver un pedacito de la realidad y ese pedacito que vemos nos limita. Entonces, quiero para poder ilustrar lo que te estoy diciendo, que veamos un ejemplo que está en la palabra y es el caso del profeta Elías. Y mira, vamos a ver si tienes tu Biblia por ahí, ábrela en Primera de Reyes 19:4. Es importante si quieres subrayarla, tomar notas. Hoy vamos a ver varias historias bíblicas que son reales, no son fábulas, no son cuentos, son historias de la vida real que están en la Biblia. Y te invito a que abras tu Biblia ahí en Primera de Reyes 19:4. Y dice así: y él se fue por el desierto. Se me olvidó decir una cosa. Antes de todo, quiero decirte que estamos hablando del profeta Elías
Y antes de empezar con esta historia, yo ya me iba a ir de frente, quiero ponerte en antecedente por si ya no recordamos un poco de la historia de Elías. Elías, fíjate que fue este gran profeta y acababa de pasar por una gran victoria. Había estado frente al rey Acab, frente a 300 profetas de un falso dios que se llamaba Baal, ¿verdad? Y ahí Elías con gran valor pone una ofrenda a Dios y esta ofrenda además la llena de agua, la inunda, la hace rebosar en agua. Y ahí en esa ofrenda Dios se agrada de la ofrenda, envía fuego, consume la ofrenda y consume aún el agua que rodea la ofrenda. Después de esto, también había algo importante que el pueblo necesitaba lluvia. Habían pasado la nación de Israel a causa de toda esta situación de rebeldía y desenfoque espiritual de andar viendo falsos dioses. Estaba viviendo una época de sequía real. No había agua para sus cultivos, no había agua para la vida cotidiana por 3 años. Y entonces Elías ora por agua y Dios envía la lluvia de manera abundante. Entonces imagínate este triunfo para la nación, esta imagen y esta muestra de parte de Dios de que Él es Dios, Él es real. Y entonces cuando Dios envía esta muestra de su poder, viene el adversario de Elías, ¿verdad?, a perseguir a todos los profetas a través de la reina, la esposa de Acab, Jezabel, y acabar con ellos, atentar con su vida. Entonces, esto era real. Había una victoria, pero también Elías se había dado cuenta que se había levantado este poder espantoso a atentar con su vida. Entonces Elías huye. Elías huye para salvar su vida. Elías tiene en ese momento, fíjate, a pesar de haber visto el poder de Dios, la persecución de muerte en contra de él, le lleva a tener una visión distorsionada y decide huir. Y entonces ahora sí, vamos a leer Primera de Reyes 19, 4 al 6. Y dice así: y el Señor se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate cómo Elías, a pesar de que tenía pues esta visión distorsionada, tomó una decisión producida por la intimidación, por el temor, por el desánimo. Ese aislamiento que él buscó no le ayudó más que a tener una visión distorsionada. Le llevó a pensar que él estaba solo atravesando esta situación y que la protección de su vida estaba en sus manos, y entonces lo único que podía hacer era huir. Pero Dios lo despierta, le dice: come, y dentro de su huida hubo algo bueno. No huyó al lado contrario, huyó hacia donde estaba Dios. Allí en lo que leímos dice que se fue al monte Horeb, o sea, buscar la presencia de Dios, con todo y que andaba su visión medio distorsionada. No estaba su visión cegada, sino medio distorsionada. Ahí él estaba pues desmoralizado, ¿verdad? Y pues tomó esa decisión equivocada.
huir, ¿no? Y eso es lo que puede impulsarnos a nosotros tener una visión distorsionada, una visión limitada. Sí vemos, pero vemos desde una perspectiva equivocada. Pero ve cómo continúa la historia. Entonces se metió en una cueva y allí pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme y quitarme la vida, ¿no? Entonces fíjate cómo hay en ese aislamiento, ahí en esa cueva, él dice: yo soy el único, no queda nadie más que tema a Dios y van a acabar conmigo. Entonces ve lo que hace el Señor para animar a Elías. Él le dijo, o sea, Jehová, el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, sal de la cueva, párate ahí viendo desde el monte, ¿no? Pero sal de esa cueva. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Imagínate, Dios empieza a mostrarle quién es Él, el Dios que tiene en control todo, ¿no? Aún el viento fuerte, aún un terremoto, aún el fuego, y que Él puede manifestarse o en esos elementos o en un viento suave. Ese es Dios ahí. Y entonces, como un poco haciéndolo reflexionar: Elías, ¿qué haces aquí? Y esa es una pregunta que también yo me hago cuando estoy frente a la presencia de Dios. Siento su voz diciéndome: ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué haces aquí? Te lleva a esta reflexión. Y fíjate lo que después termina diciéndole el Señor. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y cómo, démonos cuenta de algo: a él lo está persiguiendo la esposa del rey, o sea, no es cualquier cosa. Y aquí me llama mucho la atención cómo, sin ponernos de acuerdo, hoy oró Héctor: Señor, danos un mandamiento. Y aquí el Señor le dice a Elías: ve y unge a un nuevo rey y unge a un nuevo profeta. ¿Y esto qué quiere decir? Que vendría un cambio de administración, un cambio de gobierno para el pueblo de Israel, que les daría la posibilidad de caminar diferente y de dar una condición diferente a los profetas que eran perseguidos, ¿no? O sea, se abre esa posibilidad, hay un cambio de gobierno, y a Elías él le da un ánimo diciéndole: y unge a Eliseo como tu sucesor. Y ahí pues también es una palabra de ánimo. Yo sé la carga que tienes pesada, viene ayuda, ¿no? Viene Eliseo. Y fíjate cómo cuando Elías aquí, a través de tener este encuentro con Dios ahí en Horeb, ahí en la cueva, empieza su visión a aclararse. O sea, empieza ya a ver lo que era real. No se trataba de engañarse y decir: esta amenaza no existe, nadie me persigue. No, era real, pero tenía que aclararse su visión. Y entonces ahí, al ver a Dios en medio pues de la naturaleza, ¿no?
él vio quién era Dios, él pudo recordar que Dios es omnisciente, es soberano, es todopoderoso, Él es amor, Él es fiel, Él es sabio. Y tú puedes recordar de acuerdo a lo que en medio de la situación adversa que estés viviendo puedes ver acerca de Dios. Y ahí, en ese encuentro con Dios donde tu mirada se empieza a aclarar, empezamos a recordar sus promesas o a conocer un mandamiento que nos va a sacar de ese lugar de amenaza, ¿no? Y entonces, cuando obedecemos ese mandamiento, colaboramos con Dios. Y al colaborar con Dios, empezamos a escribir lo que leíamos que era el título de esta plática, una historia con propósito. Fíjate cómo una visión clara le llevó a él a ser un agente de cambio para la nación, pero también para una persona sencilla, Eliseo. Eliseo también era una persona sencilla, común y corriente, tal vez como tú y yo, pero con un gran llamado. Y cuando Elías lo llama y Eliseo obedece y confía en Dios, viene ahora Eliseo a darnos un ejemplo de lo que significa una visión clara. Y una visión clara nos la puede dar Eliseo. Fíjate, esta historia está interesantísima porque Eliseo es un profeta que también está siendo usado por Dios para guiar a la nación de Israel, para animarla. Y pues ustedes saben que toda esta historia es parte de una historia de conquista para la nación de Israel. Ya habían entrado a la tierra prometida, pero había pobladores, ahí había también invasores que querían esa tierra que era rica. Entonces allí, en la nación de Israel, llega un momento en la historia en que los están sitiando el ejército sirio. Los sirios también estaban preparados para una guerra contra Israel. Allí tú vas a ver acerca de esta palabra en Segunda de Reyes. Ahorita vamos a leer un fragmento. Y entonces, cuando están pues en medio de esta inminente invasión de los sirios, sucede algo. Y algo en donde Eliseo muestra que él tiene una visión clara. Y mira, vamos a ver ahora Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y dice de esta manera: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate cómo una visión clara te enfoca con la perspectiva correcta. O sea, había una situación muy parecida. En la historia de Elías, él estaba amenazado de muerte. En la historia que estamos leyendo ahora, Eliseo y toda la nación estaban amenazados de muerte en una guerra y muerte. Pero sin embargo, Eliseo vio esta situación con la perspectiva correcta. Y puedo decirte que Eliseo vio con los ojos de la fe. La fe enfoca tu visión en Dios y sus promesas. Eliseo recordó lo que pudo serle transmitido de su mentor Elías y de su propia vida, ¿no? ¿Quién es Dios? Hace rato lo dijimos. Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es el admirable. Hace rato orábamos, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Y yo sé que en medio de tus pruebas, que en medio de tus desiertos, Dios te ha dado promesas. Dios te ha dado promesas para enfrentar la situación en la que estás. Y es cuando estás en esa situación de adversidad que enfocas tu visión con el corazón
en las promesas de Dios, que entonces tu visión sea clara. La realidad existe, no desaparece, sí sigue siendo incierta, sí sigue siendo amenazadora, pero la ves desde la perspectiva correcta. Entonces puedes ver las cosas de una manera adecuada, y cuando conoces y ves que tienes ahora una perspectiva correcta, porque Dios te respalda, así como lo dijo, deja que vea este muchacho, mi asistente, lo que yo estoy viendo, y ves el respaldo de Dios que es real, y recuerdas sus promesas, eso te da pie para conocer a Dios a un nuevo nivel. O sea, ¿a qué se refiere esto? Yo creo que hemos escuchado mucha palabra, podemos decir a lo mejor mucha palabra de Dios de memoria, pero cuando la conocemos a un nuevo nivel, es cuando confiamos en ella, la creemos, y entonces decidimos probar que esa promesa es real y caminar hasta verla, hasta encontrarla, y entonces ahí conocemos a Dios a un nuevo nivel. Yo sé y estoy segura que a ti te ha pasado cuando tienes un problema de provisión y confías en la provisión de Dios y ves su actuar sobrenatural, dices, Él es mi proveedor. Ya no solo por lo que dice la palabra, porque ya lo probé y es verdad. Y como hace rato oraba Héctor, y vas a un nuevo nivel a compartirle a un amigo que está en necesidad. Él es el proveedor porque ya lo ha hecho conmigo y lo va a hacer contigo. O Él es el sanador porque ya lo hizo conmigo, ya lo conocí a un nivel diferente, ya no solo teórico ni religioso, sino a un nivel real, porque decidí creerle, y cuando yo decido creerle, Él muestra, Él respalda la palabra de quién es Él, y puedo ver yo ese nuevo nivel de fe plasmado en mi vida. Y fíjate, cuando tenemos esta visión clara, nos conduce a colaborar con Dios para que sus promesas se cumplan. Si yo camino con esa visión clara, veo sus promesas cumplidas, y eso le pasó a Eliseo. Eliseo decidió creer que Dios estaba respaldándolo ahí con un gran ejército, y ya después, si tú quieres leer esa historia, cómo terminó en una gran victoria que Dios les dio de una forma sobrenatural, con una estrategia militar que no te crees, increíble. Entonces, ahora quiero decirte que esta visión clara de la realidad nos lleva a establecer el reino de los cielos en nuestra tierra y en la tierra de nuestra generación, en la tierra de nuestra nación. Y para ello quiero que recordemos y que podamos hoy leer el caso de Jacob. Y antes de ir hacia el fragmento bíblico que vamos a leer para conocer este fragmento de la historia de Jacob, nada más te recuerdo un poco, te pongo en antecedente para que sepas desde dónde vamos a arrancar. Jacob era hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham, ya nos van sonando los nombres, ¿no? Y Jacob era gemelo, o sea, él tenía un hermano gemelo llamado Esaú, y ahí, pues aunque eran gemelos, hay un gemelo que nace antes, y ese fue Esaú, y Esaú era el primogénito en la familia. Entonces tú sabes que para la nación de Israel era muy importante el papel del primogénito, la herencia del primogénito era súper importante. Pero Esaú, con una visión tal vez distorsionada, menospreció su primogenitura. Y un día, ¿verdad?, queriendo satisfacer lo inmediato, le vende la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Lo ve como algo no tan importante, se la vende, y tiempo después Jacob pues se cobra la venta, ¿verdad? Él, ya al ver que su padre pues está próximo a morir, va y con engaños, ¿verdad?, pues se disfraza de Jacob. Su padre Isaac era ciego, y le dice, bendíceme, ¿no? Dame la bendición. Y pues le da la bendición de primogénito, pensando que es el primogénito,
y cuando Esaú se entera se pone muy enojado, entonces sí le cae el 20 y valora la primogenitura y decide también pues perseguirlo para pues amenazar la vida de su propio hermano. Entonces ahí Jacob, pues al ver su vida amenazada, ¿no? Que esto pues de alguna manera coincide con lo que pasó Elías y con lo que pasó Eliseo, huye, también sale corriendo y se va de Berseba hacia Harán. La tierra de Harán es la tierra donde viven sus tíos, sus parientes lejanos, los papás de los hermanos, el hermano de su mamá, Rebeca, vive allá en Harán, su tío Labán está allá y entonces decide él huir. Y cuando él está en medio de esta huida, pues es un camino largo, llega a una ciudad que se llama Luz, que se llama Betel, y ve lo que sucede. Esta historia, ¿verdad?, está en Génesis 28:10, por si la quieres buscar en tu Biblia. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y fíjate cómo aquí, en este fragmento de la historia, podemos ver que esta visión que empieza a tener Jacob acerca del Padre, empieza a ser una visión clara. Y ahí Jacob responde con un corazón humilde que reconoce su necesidad y la existencia de Dios. Fíjate cómo aquí él había conocido a Dios de oídas. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, era el Dios de sus padres. Y en medio de conocerle de a oídas, se había dado cuenta en este encuentro que de verdad era Dios. Dijo: aquí está Dios. Y aún conociéndole de a oídas, decide probar su promesa y decide poner a Dios a prueba. Y no quiero decirte poner a Dios a prueba es como a ver si es cierto, sino probar a Dios en el sentido de degustar a Dios, deleitarse con Él. Fíjate cómo a mí me llama muchísimo la atención que ahí en el verso 16, en el verso 20, le dice: si tú vas conmigo,
y me guardares en este viaje en el que voy. O sea, él sabía, Jacob sabía que ese futuro, eso que venía, era verdaderamente un viaje incierto, verdaderamente un viaje peligroso, verdaderamente un viaje en el que necesitaba comida y vestido para poder vivir este nuevo trayecto, este viaje a una nueva tierra, pero también él necesitaba regresar a su tierra para ver esa promesa cumplida. Entonces decide probar al Señor en el sentido de voy a caminar confiando en Él para ver esta promesa cumplida. Y entonces le dice al Señor, y yo apartaré mi diezmo, te daré lo mejor de mi ganancia cuando yo vea esto cumplido. Daré una muestra externa de que fui bendecido, de que te creí y de que caminé por este lugar. Y fíjate cómo, pues ahí después tú puedes leer la historia que Jacob decide creerle a Dios y decide, aún siendo el Dios de sus padres, un Dios que tenía de a oídas, caminar conforme a sus caminos. ¿Por qué? Porque él caminó diligentemente. Cuando llegó a la tierra de Harán, se encontró a su tío Labán y ahí tomó una cucharada de sopa de su propia medicina, como decimos en el dicho, ¿no? Común, porque resulta que el tío Labán ahora lo engaña a él, ¿no? Y pues Jacob quería casarse con Raquel y tuvo que casarse primero con Lea por un engaño que ya luego tú lo puedes leer y ya después con Raquel, ¿no? Pero aún y a pesar del engaño, Jacob decide seguir caminando rectamente de acuerdo a Dios y decide ser un hombre de trabajo, decide caminar trabajando diligentemente y el tío Labán le cambia el sueldo a cada rato, ¿no? Primero le dice, tu sueldo van a ser todo el ganado que esté blanco, sin ninguna mancha, y cuando ve que ese salario abunda, le dice, no, ya ahora tu sueldo van a ser todo el ganado que salga manchado. Y entonces ya cuando ve el tío que el ganado manchado es el que abunda y Jacob prospera, no, otro cambio. Y así le va cambiando la jugada y este cambio de jugada pues sí incomoda a Jacob, pero sobre todo le hace ver que está viviendo una injusticia, ¿no? Y ahí Dios en el momento indicado honra su palabra y muestra el tiempo perfecto para que su promesa se cumpla en la vida de Jacob. Y fíjate bien, pues no creas que fue un trayecto pequeño, fueron muchos años, ¿no? En ese tiempo Jacob tuvo hijos, en ese tiempo creció su ganado, creció su herencia de Jacob, o sea, él prosperó, no fue un tiempo de prueba y un desierto pequeño. Sin embargo, él caminó confiando en Dios y Dios honró su palabra y le muestra ese tiempo perfecto y ve cuándo viene ese tiempo perfecto para él. Lo vemos ahí en Génesis 31. Entonces me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Para el Señor no es ajena la injusticia que sufrimos, no es ajeno nuestras adversidades. Dice, yo lo he visto. Y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y ahí está a punto, fíjate, yo me imagino que por aquí ya Jacob podría haber tenido más de 40 años, pero apenas aquí está a punto de tener una historia con propósito, porque ¿qué es lo que hace ahora Jacob? Obedece a Dios. Ok, saldré, junta a sus mujeres, junta a sus ganados, a sus hijos, sale de esa tierra y sale confiando en Dios,
porque si tú te recuerdas al inicio, por ahí leíamos que le dice Jacob a Dios, si me regresas en paz. Entonces ahora venía un gran reto, iba a regresar con todo a enfrentar a su hermano Esaú, que estaba furioso y persiguiéndolo. ¿Te acuerdas cómo empezó su historia? Entonces él confía en la promesa de Dios, dice, bueno, yo te pedí que me regresaras en paz y ahora Dios le estaba diciendo, es tiempo de que regreses. Entonces, pues allí, antes de venir a esta parte, él regresa a la tierra de Berseba, donde está Esaú, y tiene un encuentro en paz con su hermano. Tiene un encuentro de reconciliación, tiene un encuentro favorable con él. Para él fue una gran sorpresa porque él iba a ese encuentro con miedo. Ya lo podrás leer tú en la palabra, pero va mandando como contingentes, ¿no? Primero unos, luego otros, para ver si su hermano lo veía con buenos ojos, y con cada contingente iba mandando regalos para su hermano. Y Esaú no solo lo ve con gracia, lo ve con amor, lo abraza, y pues ahí una parte de la historia, pues Jacob ve la promesa de Dios cumplida, ¿no? Tú vas a regresar en paz. Pero fíjate que faltaba algo más para que Jacob viviera esta historia con propósito. Y vamos a leer ahora sí lo que dice Génesis 35, 1 al 3. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjate qué impresionante, a mí me impacta muchísimo, porque aquí empezamos a ver a un Jacob que ya empieza a tener un corazón rendido a Dios. ¿Cómo muestra que tiene un corazón rendido a Dios? Pues quita todo objeto de adoración que no sea Dios. Y no solo es con él, sino con su familia. Le dice, a ver, quiten todo ídolo, todo aquello que nos distrae de reconocer quién es Dios, quítenlo, ¿no? Y tú y yo podemos tener hoy ídolos, ¿no? Será nuestra economía, será nuestra posición en la familia, en la sociedad, será nuestra pareja, nuestro cónyuge, serán nuestros hijos, tantas cosas que nos podrán distraer, ¿no? De qué podría ser un ídolo, pero ahí Jacob mostró un corazón rendido a Dios, mostró un corazón que solamente estaba dispuesto a adorar y alabar a Dios. Por eso dejó atrás y le pidió a la familia, quiten todo ídolo. Pero no solo ello, también había ahí un corazón arrepentido, porque les dice, limpiémonos, ¿sí? Limpiémonos y ahora pongámonos nueva vestidura. Y fíjate ahí, el limpiarnos implica arrepintámonos de lo que hemos hecho en el pasado que nos estorba en la relación con Dios. Limpiémonos para poder caminar con Dios. Y es en ese sentido que también pues él decide, ¿verdad?, arrepentirse de que si en el pasado él fue un hombre que engañaba, astuto, que manipulaba, y decidió arrepentirse de corazón de esa manera en la que vivía. Y fíjate, cuando Dios ve lo que hay en el corazón, Dios también honra su palabra y Dios también nos lleva a un nivel mayor en Él.
Fíjate lo que pasó ahora y lo que Dios le dijo después de ver esta respuesta, ¿no? Acuérdate, Dios le había dicho, ve a Betel. Jacob fue a Betel, se dispuso de corazón él y su familia a tener este encuentro con Dios, y mira lo que ahora Dios le dice en Génesis 35:10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Fíjate qué hermoso. Dios ahora no solo lo ve como el hombre que ha andado por este camino adverso, sino ahora lo ve como un hombre nuevo, y le da un nuevo nombre. Le cambia del nombre Jacob, que quiere decir engañador, y le da ahora un nombre nuevo, que con el nombre viene una identidad nueva, Israel, y esa identidad nueva no solo bendecirá a él mismo, ¿no? No solo será de beneficio para él, será de bendición para una nación y para todos nosotros que estamos hoy aquí, ¿verdad? Él será de bendición. Dios le da este nuevo nombre, y fíjate ahí cómo en el último párrafo, en el último versículo, ya Dios le hace ver que ahora Él es parte de esa promesa, o sea, la tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, o sea, al Dios que al inicio de esta historia tú mencionabas como el Dios de a oídas, el Dios que conocías por tradición, porque te lo habían enseñado tus padres, porque a lo mejor lo habías conocido como parte de la cultura familiar. Ahora a ti te daré la tierra. O sea, allí Dios pasa a ser del Dios de sus padres al Dios de Jacob. Y fíjate que si te gusta leer la historia de Jacob, al final de Génesis, por ahí en Génesis 48 me parece, cuando Jacob ya está a punto de morir y está con sus hijos, les dice y se refiere a Jehová, Jehová, el que ha estado conmigo en mi camino y me ha pastoreado. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Entonces, ¿cómo ve cómo Jacob ya pasó del Dios de sus padres a su Dios? Y ese nuevo encuentro con Dios no solo le dio una visión clara, sino que le dio la posibilidad de tener una historia con propósito. Y tú y yo ahora sabemos que de ahí nació y surge la nación de Israel, y de ahí, de esa promesa, surge la bendición que a nosotros nos cobija ahora como hijos de Dios. Y tú y yo estamos llamados, así como Jacob, a tener una historia con propósito. Tú y yo tenemos un llamado, estamos, como leíamos al inicio de la conferencia, llamados a caminar en un propósito y una esperanza. Y nosotros también, así como Jacob tuvo un nuevo nombre, nosotros podemos tener en Cristo una vida nueva. Mira lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú tienes un pasado como el de Jacob, ¿no? Él era, su talón de Aquiles era ser engañador, pero cada quien, ninguno nos libramos de decir yo soy 100% sin pecado, ¿no? Porque siempre hay algo que pienses, siempre hay algo que digas o que dejes de hacer o decir que ya te hace errar de la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a vivir una situación triste, una vida sin propósito, el estar fuera de Cristo. Pero el estar en Cristo nos lleva a vivir una historia con propósito como Jacob, porque en Él,
En Cristo tenemos vida nueva, tenemos un nombre nuevo. Tal vez ahora tú no puedes, o bueno, ya se puede ir al registro civil y cambiarte el nombre, pero sí debes saber que tu identidad, cuando vienes a Cristo, es nueva. Tienes nuevas posibilidades. Porque sabes que, como lo decía hace un rato, todos nos equivocamos, tenemos un pasado del cual necesitamos alejarnos y tenemos que ir a una vida nueva para tener una historia con propósito, porque mientras no vayamos a esa vida nueva y a esa historia con propósito, vivimos una realidad de muerte. Mira lo que dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y seguramente Jacob y tú y yo podemos vivir la vida como muertos en vida, como muchas veces en México decimos, pues ahí pasándola, ¿no? Pues ahí pasándola, ahí sobreviviendo. Pero no se trata de ir pasándola ni de ir sobreviviendo, porque si nos quedamos en la vida vieja, si nos quedamos en el hombre antiguo, dice ahí que estamos destinados a muerte en vida, pero también a muerte eterna. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira, tú podrás decir, ¿habré hecho los méritos adecuados para venir a esta vida nueva y tener una vida con propósito? Pues no, no has hecho los méritos adecuados, ni tú ni yo. Porque dice la palabra lo siguiente, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios que podemos aceptar y en el que podemos vivir si estamos en Cristo. Y tú me podrás decir, bueno, ¿y cómo es esto de estar en Cristo? No es algo tan complicado, los pasos son muy parecidos a los que vimos en la historia de Jacob. Es reconocer que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que como leíamos, Él murió en la cruz y tomó nuestro lugar para pagar el precio de nuestro pecado y sacarnos de la muerte eterna y llevarnos a vida nueva. Y como lo hizo Jacob, rendir nuestra vida a Él, decir, Señor, ya no hay nada, ningún Señor antes que tú, ningún objeto de adoración antes que tú solo eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, solo te adoro a ti y tú eres además mi Salvador Jesús, te reconozco, porque ¿sabes qué? Gracias a que tenemos ese regalo en Cristo, ahora nosotros podemos tener una historia con propósito al caminar un camino que Él tiene preparado para nosotros. Fíjate, esta palabra a mí me encanta, que está en Efesios 2:10 y dice así, me gusta mucho en la Nueva Versión Internacional. Dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios tiene una historia con propósito para cada uno de nosotros, una historia que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero ¿sabes qué? No somos títeres, ¿no? Está preparado, ahí está ese camino, hay un nuevo camino para que andemos en Él, y ese camino no está preparado para todos, ese camino está preparado para los hijos de Dios. Y me lleva a recordar algo que si tú estuviste en la primera reunión de oración del año como familias que tuvimos un domingo, Lorena nos decía algo, Dios quiere, Dios puede llevarnos a un camino nuevo, a vivir en plenitud, a vivir en libertad, pero necesita que colaboremos con Él. Y aquí viene la parte del paso que tú y yo necesitamos dar para poder tener esa
historia con propósito, esa vida con propósito que leíamos ahí en Jeremías 29:11 y que fue con lo que empezamos hoy. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darles el futuro y una esperanza. Pero, ¿tú quieres caminar en ese camino? ¿Tú quieres? Si tú quieres, hay algo muy sencillo. Rinde tu vida a Cristo. Y digo que es sencillo porque no necesitamos hacer méritos especiales, no necesitamos hacer una ceremonia especial para que esto suceda. Es tan sencillo porque solo se requiere un corazón convencido de rendir la vida a Cristo. Y entonces, pues yo quisiera, si tú no lo has hecho nunca en tu intimidad, en la intimidad de tu oración personal, que hoy oremos brevemente y rindamos nuestra vida a Cristo. Si ya lo has hecho, renueva tus votos, así como lo hizo Jacob. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero creerte, ¿no? Yo confío en tus promesas y si estoy desenfocado y necesito un mandamiento que poner en acción para ver tu promesa y ver ese camino de bienestar, ese futuro y esa esperanza, quiero tener una visión clara. Entonces, pues hoy, antes de terminar, vamos a hacer una breve oración con todo el corazón que estoy segura el Señor va a escuchar y va a responder y te va a llevar a vivir una historia con propósito. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu Hijo Jesucristo, que allí en la cruz murió por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados. Hoy me arrepiento de mi vida pasada. Hoy te digo, Señor, que quiero vivir una vida nueva, una historia con propósito, y te reconozco a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Te rindo mi vida, Señor, te rindo mis afectos, mis planes, todo, Señor. Me pongo en tus benditas manos, Señor, porque quiero vivir una vida con propósito, una vida que no solamente sea de bendición para mí, sino que trascienda, que bendiga a mi generación, que bendiga a mi comunidad. Y que, Señor, pues yo sea una persona, Señor, siempre con la mirada puesta en ti, Jesús, con una mirada clara de que solo tú, Señor, tienes el control de mi vida y decidimos hoy, Señor, caminar en tus caminos, escuchar tus promesas y confiar en ti y en tus promesas. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos.